la palabra a don Antonio Roma Valdés, fiscal especializado en patrimonio histórico, y insisto, le agradezco su presencia hoy aquí y el esfuerzo que ha hecho. No, muchísimas gracias, el esfuerzo ninguno, porque además es que he cambiado cualquier otra cosa para poder por lo menos estar aquí, ¿no? Es decir, eso sí me apetecía y desde luego es un gusto estar aquí con vosotros, ¿no? Bueno, es verdad que yo tengo una doble cara porque yo he publicado mucho de derecho, mucho de determinadas materias de derecho, y una de ellas es la protección del patrimonio histórico, y he escrito y he publicado mucho, y también pues lo he hecho en materia de numismática. Es decir, yo aquí voy a encerrar los dos campos, las dos caras, y pocas veces, es la primera vez que combino ambas facetas de alguna manera a la vez. Explicar lo que es la numismática en el derecho para la numismática y cómo se traduce todo eso. La verdad es que no voy a esquivar el debate, porque además ya lo ha planteado Monse hace un momentito, es decir, hay una relación entre arqueología y numismática, pero bueno, es verdad que yo creo que es muy importante también saber diferenciar o compaginar o saber dónde está el campo convergente de relación y qué consecuencias tiene todo esto. La verdad es que lo dicho, es decir, cuando hablamos de numismática, la numismática no solo comprende la arqueología, y tradicionalmente en la academia la numismática ha sido considerada como una parte de la arqueología. Y es verdad, en parte. Y es verdad porque también la arqueología tiene su propia metodología, la numismática tiene también la suya, y a veces la arqueología puede ser vista también como un añadido a la numismática, como una ciencia auxiliar de la numismática, pero es verdad que la numismática comprende campos que no son distintos, tanto en lo académico como en el coleccionismo. Es decir, cuando vamos paseando por ahí vemos medallas. La medalla muchas veces es objeto de la historia del arte. Podemos ver sellos que forman parte de la sigilografía, que también se viene considerando como una parte de la archivística, del documento, de la paleografía, etc. Al revés también, es decir, la numismática comprende billetes, comprende objetos recientes, comprende elementos que no tienen nada que ver con la arqueología. Pero es verdad que hay un coleccionismo que también se dirige a objetos que forman parte de la arqueología. También la arqueología ha desbancado aquellos elementos que formaban parte en 1985 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, porque la ciencia del pasado, que en definitiva es la arqueología, se venía entendiendo todos aquellos elementos que estaban en el subsuelo. Hoy la arqueología comprende la arqueología industrial, es decir, objetos del siglo XIX, inmuebles del siglo XIX, los paramentos arqueológicos que se pueden encontrar en las paredes de edificios construidos con anterioridad. Eso es arqueología también. Hay una arqueología de la arqueología y hay una numismática de la numismática. Partamos un poco también de este punto que me parece importante marcarlo, ¿no? Hay dos puntos que son los que nos ponen un poco en este debate. Primero, la existencia de un coleccionismo, y el coleccionismo numismático no es reciente. En absoluto, no lo es. Lo primero que quiero destacar es que es un coleccionismo que surge en el siglo XIV. El coleccionista más antiguo de monedas que tenemos es un rey de Navarra, y tenemos el catálogo, el índice de las monedas que tiene. Pero yo me he molestado en ir haciendo y componiendo un índice que tengo abierto y que voy llenando semana a semana de todos aquellos que han sido coleccionistas numismáticos desde entonces para acá. Y tengo que decir que si me voy fijando únicamente en el periodo que hay entre 1850, poco más o menos, y 1950, se han identificado por ese periodo aproximadamente 500 numismáticos. Yo tengo más. Es decir, personas que se han dedicado al coleccionismo numismático. En algunos casos nos han legado los cuadernos de sus improntas, de sus colecciones, el listado de las monedas que pertenecían. Aún la semana pasada tuve en mis manos, en Zaragoza, el listado de la colección de Vincencio Juan de Lastanosa en la década de 1650, con todo el listado manuscrito, precioso, delicioso, realmente muy interesante de tener en las manos. Con esto quiero decir que si nos vamos incluso a tiempos más recientes, tenemos índices y sabemos que se están vendiendo colecciones antiguas. Hace año y medio aproximadamente se vendió en Francia la colección de un obispo francés del siglo XVIII. Es decir, y es una colección que había permanecido en sus monetarios, espectacular, preciosa, y que se vendió hace muy poquito. Que colecciones como la de Barril, José Barril, un coleccionista de paños de Zaragoza, de la década, de los últimos años del siglo XIX, eran 30.000 monedas. La colección de José García de la Torre, que se vendió en Francia, Gallard la vendió en Francia, en Madrid, pero era
era un vendedor francés, le enajenó la colección más importante de su época, sin duda ninguna, y aunque conocemos catálogos de ventas, claro, estamos hablando de 30.000 monedas, estamos hablando de unas cantidades descomunales que son incapaces, el mercado actual es incapaz de absorber en un año, en 2 años o en 3 años una cantidad tan importante de monedas. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que entre todas estas fuentes, los catálogos de subastas, que hay muchísimos publicados, y si ustedes se meten en la Biblioteca Nacional de Francia o se meten en, hay una universidad en Estados Unidos que tiene, están todos los catálogos, o muchos, no todos, pero muchos de los catálogos de subastas que desde Hoffman, en Francia, etcétera, desde el siglo XIX están ahí, que tienen muchas monedas. Muchas están reproducidas, otras no. Y siguen apareciendo todas estas colecciones. Con esto quiero decir que hay un coleccionismo lícito, porque tiene una raíz eminentemente privada, pero tolerada por el público, y que no se puede desconocer. Esto sí lo quiero poner encima de la mesa, y que se siguen vendiendo, y a mí me consta que se siguen vendiendo en la actualidad colecciones de cierta antigüedad. Pero el segundo punto lo ha puesto encima de la mesa, y muy bien Monse. Tenemos un expolio dentro y fuera de España. Esto es evidente, es decir, esto es una realidad que lamentablemente venimos teniendo, y que muchas veces viene con los detectores de metal, que se empiezan a popularizar a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero a partir fundamentalmente de la década de 1970. Sigue habiendo expolio, se sigue vigilando el expolio, cada vez se va controlando, se va acotando, pero el expolio está, y no es bueno. Y está no solo en España, sino está en otros países. Es decir, se nos ha puesto la Brigada de Patrimonio Nacional, que hace un trabajo siempre excelente. Claro, pues ha estado trabajando también en casos que tienen que ver con el que procede de Siria e Irak, es decir, con financiación del terrorismo. Con esto quiero decir que no es algo reciente, es algo que preocupa, que hay que controlar, y que no es bueno que exista, y que no merece apoyo. Esto sí lo quiero decir. ¿Cómo se traduce esto en términos jurídicos? Bueno, pues se traduce primero que tenemos una Constitución que dice que el patrimonio histórico hay que protegerlo, sea perteneciente a manos privadas y a manos públicas. Por lo tanto, no confundamos, y esto es algo que cuando yo viajo y cuando doy una conferencia en algunos países americanos, me dicen, pero ¿cómo es posible que exista propiedad, o europeos? Es decir, estuve hablando la semana pasada con gente de Chipre y me decían, pero ¿cómo puede haber un coleccionismo particular? Tendría que estar registrado y demás. No, pero es que en España es así, existe esto, pero existe en España, en Francia, en Italia, en Portugal, en Alemania, etcétera, en Estados Unidos. En algunos países, en la Constitución de Colombia, se dice que bueno, pues todo determinado patrimonio arqueológico pertenece necesariamente al Estado, aunque se tolera la posesión en manos particulares. Créanme, el mundo es un abanico de soluciones jurídicas para resolver todas estas situaciones, incluso qué significa patrimonio histórico. Si uno se va a la legislación argentina, los meteoros, que no tienen acervo de cultura alguno, forman parte del patrimonio histórico de la nación. Entonces, esto quiero decirles que esto es un mundo que cuando ya nos ponemos en saber cómo combinar esto, bueno, pues en España en concreto existe público-privado. Segundo, el patrimonio histórico es aquello que tiene un valor consustancialmente histórico, aunque no marca unas cifras. Alguna ley autonómica, como por ejemplo la gallega o la asturiana, marcan determinadas fechas a partir de las cuales algunos elementos, por ejemplo los hórreos, los cruceiros, etcétera, algunos elementos patrimoniales merecen cierta protección, los escudos heráldicos, etcétera, ¿no? Pero no está puesto. Pero en cuanto al patrimonio arqueológico, lo que nos dice el artículo 41 es que es patrimonio arqueológico aquello que es susceptible de estudio por metodología arqueológica. Con esto quiero decirles que acude a un concepto académico, científico, sobre qué significa arqueología, y ya les digo, es un concepto evolutivo, no menciona la palabra numismática, pero ya les digo que precisamente porque muchas veces las monedas aparecen en contextos arqueológicos, porque la metodología arqueológica muchas veces contempla ciertos estudios numismáticos, pues es así, aunque la numismática también es verdad que tiene en cuenta elementos de la arqueología, como los tiene de la economía, como los tiene de otra serie de ciencias. Entonces, esto vamos a ponerlo un poco también encima de la mesa, y esto, al final, cuando hablamos de todas estas cosas, hay que acudir al objeto concreto, en el momento concreto, etcétera, etcétera, para determinar qué es aquello. Desde luego hay un dominio público, y el dominio público en estas materias, y lo digo porque a veces aparecen y se buscan precisamente monedas, no escapemos del debate. Es decir, con los detectores de metales se buscan monedas. Si quieren lo decimos de otra manera, pero es que se buscan otros elementos arqueológicos, pues se buscan también monedas, y eso no es bueno. Quiero decirlo, no es bueno. Claro, lo que dice la Ley de Patrimonio Histórico es lo siguiente. Primero, la Ley de Patrimonio Histórico entra en vigor el 1 de enero de 1986. Por lo tanto, todo lo que esté antes no entra en este régimen. Segundo, carga de la prueba. Lo que dice es lo siguiente.
pertenecen al dominio público todos aquellos objetos de carácter arqueológico que sean encontrados en contextos arqueológicos. ¿Desde cuándo pasan al dominio público? Desde que aparecen, no antes, no con anterioridad. Y desde luego cuando aparece un determinado objeto hay una carga de prueba. Si hay un señor que tiene en su posesión un determinado objeto, quien tiene que probar que no lo era o que surge de una excavación arqueológica es quien reclama esa propiedad. Algunas leyes de algunas comunidades autónomas, por ejemplo la de Madrid, lo que dicen la de Canarias, en fin, hay determinadas leyes autonómicas que lo que dicen es que hay un registro y hay unas personas que tienen que acudir a un registro para registrar sus colecciones y daban un plazo de 10 años. Creo que nunca hubo ninguna declaración de que así fuera. Lo demás es propiedad particular. Entonces, esto es un poco lo que hay. Yo no voy a entrar en el régimen de importación y exportación, que seguramente pues ya lo vas a comentar tú, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Y, bueno, pues esto sí me parece importante en términos de política pública, que lo que sí detecto en aquellos estados en los que no existe propiedad privada o en donde no se permite el comercio de piezas, se generan mercados negros. Y no hay nada peor que tener un mercado negro, sea de lo que sea, porque entonces ya pierdes el control de cualquier medida de colaboración, de seguimiento, de poder beneficiarte de determinados objetos que estén ahí por alguna cosa. Lo que no está en el mercado, en algunos países, yo no voy a decir nombres, pero en algún país yo me he encontrado, sí, que hay que registrar todos los objetos históricos que uno tiene y tiene que acudir, y hay un esfuerzo público en registrar objetos cucharas, pequeños objetos que no tienen ningún interés histórico. ¿Y qué dices? Y claro, la gente prefiere decir pues que no lo tengo y prefiere esconderlo a lo mejor para fundirlo, y eso no es bueno, porque desaparece del conocimiento público. Es decir, lo que está en la propiedad privada no tiene por qué ser malo. Esto también hay que decirlo. Pero bueno, lo mío es el Código Penal, lo mismo que Monse. Entonces, cuando acudimos, aunque hay otros delitos, están los fraudes, en el mercado se pueden cometer otros delitos, como se puede cometer el blanqueo de capitales, etcétera, pero no voy a entrar en esto. Sí mencionar que se castiga penalmente los daños a los objetos históricos, y eso incluye la desconfiguración de los contextos arqueológicos. Es decir, los señores que van con esto es que destrozan un yacimiento arqueológico. El yacimiento arqueológico vale en cuanto tiene información. Si yo retiro todos los elementos que lo configuran, se pierde la información del yacimiento arqueológico, se daña, y esto es un daño al patrimonio histórico. Hay muchas sentencias que nos vienen ya condenando desde que existe el Código Penal en 1995 a personas que han utilizado detectores de metal y que han podido, o sea, que se ha podido probar que tenían estos objetos porque se les ha encontrado in situ o porque se ha podido identificar que tenían un mapa. Muy recientemente en Aragón pues se condenó a un señor que es que tenían miles y miles de objetos de todas clases en el destrozo del yacimiento de Aranda de Moncayo, que determinó la recuperación con el tiempo. Fueron 20 y pico años de expolio, acreditado en sentencia, que determinaron la recuperación en Francia de unos cascos ibéricos preciosos, por cierto, ¿no? Y el otro es el delito de tráfico ilícito de bienes culturales. Verán, y este es un pequeño concepto que también hay que aclarar. No es lo mismo hablar aquí que hablarlo en otro país o en otra organización internacional. El tráfico ilícito de bienes internacionales significa que algo que se está haciendo no se puede hacer. Pero ¿qué entendemos cada país por tráfico ilícito de bienes culturales? Cambia. Primero, porque lo que son bienes culturales cambia de un sitio a otro, uno. Segundo, lo que para nosotros el delito de tráfico ilícito de bienes internacionales es la exportación desde España, porque lo castigamos como un delito de contrabando, pero hay otros países que lo castigan como la exportación o la importación, y en otros países el comercio ilícito, es decir, el comercio de todo aquello que se tiene. El comercio interno o la posesión, es decir, y estoy hablando de Chipre, estoy hablando de Italia, estoy hablando de Grecia, que castigan, por ejemplo, Cuba, etcétera, que castigan México, que castigan la posesión, el comercio interno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto sí quiero decirlo, que es un concepto verdaderamente difícil para luego articular después las restituciones internacionales. Todos nos alegramos mucho de las restituciones internacionales cuando se realizan fuera de España objetos que pertenecen al patrimonio histórico español. Todos sacamos la bandera y decimos qué bien que se haya recuperado la plata de la Mercedes, qué bien que se hayan recuperado determinados objetos, por ejemplo los cascos de Aratis, etcétera, etcétera, y todos nos gusta mucho. Pero es verdad que España también es un país en el que se recuperan objetos
que proceden, que tienen unas procedencias distintas a la nuestra, y es verdad que les digo que en el mapa que tenemos hay veces que también acreditar, por ejemplo, en el caso de numismática, yo he visto reclamaciones internacionales en materia de numismática, me preguntaron por una en la que no intervenía España, pero que, que era objetos que habían sido acuñados en Grecia, monedas que habían sido acuñadas en Grecia y que pasaron por otra subasta en no sé qué país y que acabaron en Estados Unidos. Esta es un poco la situación. Pero de repente en la aduana de Estados Unidos se encuentran unas monedas y dicen, ¿y esto de dónde son? Y entonces empiezan las reclamaciones. Pues fíjense, las distintas concepciones. Desde el punto de vista español, piensen que las monedas antiguas, estoy hablando de monedas del periodo romano, áureos romanos en concreto, claro, son áureos que circulan de aquí para allá, porque la moneda se fabricaba para circular. Toda la moneda fabrica. En el caso de la Mercedes está claro, es un contexto arqueológico muy preciso. Sí, vale. Pero luego también el coleccionismo existe, ya les digo, desde hace mucho tiempo, y hay catálogos de moneda griega desde hace mucho tiempo. Y hay colecciones, y en los catálogos solo se reproducen una parte de las monedas. Ojalá se pudiesen reproducir muchas más. Bueno, claro, pues Grecia reclamaba parte de esas monedas porque habían sido acuñadas en Grecia. Quiero decirles que existen unas concepciones lícitas, porque es lícito, pero a mí me encajaría muy mal como operador jurídico español tener que devolver unas monedas porque alguien dice que han sido acuñadas en Grecia, porque es que es un elemento meramente accidental. Pero esto es lo que hay, pero quiero que sepan que esto existe, las recuperaciones internacionales. La investigación requiere efectivamente tecnología, y poquito a poco pues tendremos que ir yendo a constituciones de bases de datos de objetos robados, como la que maneja Interpol, pero desde luego también tenemos que abundar todos en fotografiar y obtener imágenes de lo que realmente vale. Pequeña reflexión. Claro que el coleccionismo existe y es bueno, es decir, pero tenemos que adaptarnos y tenemos que entender que no es bueno que exista expolio como existan otras cosas. El comercio tiene que entender y entiende, yo creo que el comercio es responsable, con carácter general. En España tienen un libro de comercio, es decir, tienen que apuntar aquello que va ingresando, porque esto está desde 1924, se reformó en 1942, 1983, 1993, las leyes autonómicas, etcétera, obligan a tener un libro de registro de todos los objetos metálicos que entran en esto. Es muy bueno, y observo que cuando se menciona que una pieza procede de una colección antigua porque hay un tejuelo, porque se menciona que procede de esta subasta, su precio sube. Eso es muy bueno y muy sano que eso se desarrolle, porque yo creo que eso contribuye a evitar en el medio plazo el expolio. Es muy bueno que exista un código ético que vincule a todos los que desarrollan este comercio, y desde luego es muy buena la cooperación entre las autoridades y el comercio y las autoridades. Como coleccionista también les digo, es decir, creo que aquí hay un gran factor, todavía no hay un coleccionismo perfectamente responsable, y esta función ética de registrar, de identificar el origen de las piezas, de establecer esa trazabilidad de las monedas, de conservarlas de una manera adecuada, falta. Y yo creo que eso es un debe que todavía tenemos en las asociaciones numismáticas, en las que estamos, pues fomentar un coleccionismo sano y que evite, que desarrolle de una manera sana la ciencia, que preserve los objetos históricos que posee, pero que en último término también se dirija a evitar situaciones de expolio que ninguno deseamos, ¿no? Y esto era todo. Muy bien, muchas gracias.